donde se prueba que no siempre se piensa en todo. Al día siguiente, el señor Robert Darzac fue puesto en libertad provisional, y Matthew consiguió su sobreseimiento inmediato. En vano se buscó a Frederick Larsan. Rouletabille se convirtió en el hombre del día. Los diarios del mundo entero publicaron sus hazañas y su fotografía. Regresamos juntos, después de una alegre comida en el restaurante El perro que fuma. Ya en el tren comencé a dirigirle una serie de preguntas que durante la comida se habían aglomerado en mis labios, pero que callé, porque sabía que a Rouletabille no le gustaba trabajar comiendo. Querido amigo, dije, todo lo que usted ha relatado no me aclara para nada qué fue a hacer a América. Si he comprendido bien, cuando usted dejó el Glandier, ya había adivinado lo referente a Frederick Larsan. Sabía que él era el asesino, y sabía también cómo lo había intentado. Así es. ¿Y usted? Dijo cambiando el giro de la conversación. No sospechaba nada. ¿No es cierto? Eso me parece increíble. No veo por qué. Usted disimulaba su pensamiento, y no veo cómo yo hubiera podido adivinarlo. Cuando volví al Glandier con los revólveres, ¿sospechaba ya de Larsan? Sí. Acababa de resolver por la razón el caso de la galería inexplicable. Pero aún no podía comprender el regreso de Larsan al cuarto de la señorita Stangerson. Todavía no sabía nada de los anteojos. En fin, mi sospecha solo era matemática, y la idea de Larsan asesino me parecía tan formidable, que estaba resuelto a obtener rastros sensibles antes de atreverme a pensar más en ello. Pero esta idea me preocupaba. Recuerde que yo le hablaba a usted con desprecio del mezquino sistema de Larsan. Y este desprecio de mi parte se dirigía no al policía, como usted debe haber pensado, sino al bandido que sospechaba que era. Hasta que descubrí los anteojos, yo no podía considerar el crimen de Larsan sino como una hipótesis absurda. Pero después de ese descubrimiento que me explicaba la vuelta de Larsan al cuarto de la señorita Stangerson, salté como un loco, recuerde usted, y grité que revolcaría al gran Frederick de una manera ruidosa. Y aquella misma noche fui encargado por el señor Darzac de vigilar el cuarto de la señorita Stangerson. Usted no habrá olvidado los acontecimientos de ese día. Yo me sentía tranquilo porque él estaba allí, frente a mí, y cuando hablamos de la próxima llegada del asesino, le dije a usted que yo estaba bien seguro de que Frederick Larsan estaría ahí esa noche. Pero hay una cosa capital que hubiera debido denunciarnos a Frederick Larsan, y que ambos dejamos pasar inadvertida. La historia del bastón. Me sorprendió mucho que, durante la instrucción del sumario, Larsan no utilizara el bastón contra el señor Darzac. Pues bien, antes de que Larsan tomara el tren para desaparecer, le pregunté por qué no había mencionado el bastón. Me respondió que lo habíamos puesto en apuros la noche de la taberna de Epinay, probándole que nos mentía, cuando pretendió haber recibido aquel bastón en Londres, mientras la marca atestiguaba que era de París. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que mentía? ¿Cómo nos pensamos que el día del crimen no estaba en Londres, sino en París, puesto que allí había comprado ese bastón? Ese habría sido un buen punto de partida para una sospecha. Además, según las averiguaciones que usted hizo, aquel bastón había sido adquirido por un hombre que estaba vestido como el señor Darzac, pero sabíamos que no era él quien lo había comprado. Sabíamos, además, por el incidente de la oficina de correos, que había en París un hombre que fingía ser el señor Darzac, y el bastón estaba en manos de Larsan. Y luego presenciamos el encarnizamiento con que Frederick acumulaba pruebas contra Darzac, la rabia con que lo perseguía. ¿Cómo se explica que ni por un segundo usara el bastón como prueba contra Darzac? Es muy sencillo. Es tan sencillo que por eso mismo no se nos ocurrió. Larsan lo compró después de haber sido herido ligeramente en la mano por la bala de la señorita Stangerson, solo para disimular, para tener siempre la mano cerrada, para no tener la tentación de abrir la mano y dejar ver así la herida interior. ¿Comprende usted? Y recuerdo que a mí me extrañaba que él tuviera siempre el bastón en la mano. Cuando comía con él, apenas dejaba el bastón se apoderaba de un cuchillo que no abandonaba más. Todos esos detalles me volvieron a la memoria cuando mi idea se fijó en Larsan, es decir, demasiado tarde para que me fuese de alguna utilidad. La noche en que Larsan simuló ante nosotros el sueño,
Me incliné sobre él y pude ver, sin que él lo sospechara, la palma de su mano. No había allí más que una pequeña venda que disimulaba lo que aún quedaba de una herida ligera. Para mí, esa fue una nueva señal exterior que entraba en el círculo de mi razonamiento. La bala, según me dijo hace un rato Larsan, solo había rozado la palma de su mano, pero le provocó una hemorragia bastante abundante. Si hubiésemos sido más perspicaces en el momento de la mentira de Larsan, este quizás habría utilizado la historia que había imaginado sobre el descubrimiento del bastón alrededor de Darzac. Pero los acontecimientos se precipitaron y no volvimos a pensar en el bastón. Sin embargo, fastidiamos mucho a Larsan Bollmeyer. Pero, interrumpí, ¿por qué se disfrazó de Darzac para comprar el bastón? Porque enseguida de cometer el crimen tomó el disfraz de Darzac que, por lo demás, lo acompañó siempre en su obra criminal con la intención que usted sabe. Así llegó a París. Su mano herida lo incomodaba, y se le ocurrió, al pasar por la avenida de la Ópera, la idea de comprarse un bastón, idea que realizó enseguida. Eran las 8. Un hombre con la silueta de Darzac compraba un bastón que yo descubría en manos de Larsan, y yo, que había adivinado que a esa hora el drama ya había tenido lugar, que estaba casi persuadido de la inocencia de Darzac, no sospeché de Larsan. Rouletabille cerró la boca. Le hice otra pregunta, pero me di cuenta de que no me escuchaba. Rouletabille dormía. Me costó bastante despertarlo al llegar a París. El misterio de la señorita Stangerson. Los días siguientes le pregunté varias veces qué había ido a hacer a América, hasta que, al fin, un día me dijo: tenía necesidad de conocer la verdadera personalidad de Larsan. Sin duda, pero ¿por qué iba usted a buscarla a América? Se puso a fumar la pipa. Evidentemente yo estaba rozando el misterio de la señorita Stangerson. Rouletabille había pensado que ese misterio, que vinculaba de modo tan terrible a Larsan con la señorita Stangerson, debía tener origen en la larga residencia de los Stangerson en América, y tomó el vapor. Allá averiguaría y sabría quién era ese Larsan, y tendría los elementos para cerrarle la boca. Y partió para Filadelfia. ¿Cuál era ese misterio que había impuesto silencio a la señorita Stangerson y al señor Darzac? Al cabo de tantos años, después de ciertas publicaciones de la prensa relativas al escándalo, ahora que el señor Stangerson lo sabía todo y todo lo había perdonado, Rouletabille podía decírmelo todo. Era, por otra parte, algo muy breve y que vendría a poner las cosas en su sitio. El principio remontaba a una época lejana en que, siendo casi una niña aún, Matilde habitaba con su padre en Filadelfia. En una tertulia, en casa de un amigo de su padre, conoció a un compatriota francés que la cautivó con sus maneras, su ingenio, su ternura y su amor. Decían que era rico. Pidió la mano de la señorita Stangerson al célebre profesor. Este tomó informes sobre el señor Jean Roussel, y desde un principio vio que tenía que habérselas con un estafador. Ahora bien, como el lector habrá adivinado, Jean Roussel no era sino uno de los numerosos disfraces del famoso Bollmeyer, perseguido en Francia y refugiado en América. Aunque el señor Stangerson ignoraba esto, y su hija también, él había negado al señor Roussel la mano de su hija, y además le había prohibido la entrada en su casa. La joven Matilde, que solo veía en su Jean al ser más hermoso y mejor del mundo, se desesperó. No ocultó su descontento a su padre, quien la mandó a que se calmara a las orillas del Ohio, a casa de una vieja tía que habitaba en Cincinnati. Jean fue a reunirse con Matilde. A pesar de la veneración que tenía por su padre, la señorita Stangerson resolvió burlar la vigilancia de la vieja tía y huir con Roussel. Estaban decididos a aprovechar las facilidades de las leyes americanas para casarse enseguida. Así lo hicieron. Huyeron, pues, hasta Louisville, donde contrajeron matrimonio. Una mañana la policía golpeó la puerta y, a pesar de las protestas y los gritos de Matilde, Jean Roussel fue arrestado y Matilde supo con horror que su marido era el famoso Bollmeyer. Desesperada, Matilde regresó a casa de su tía en Cincinnati.
Esta casi murió de alegría al volverla a ver, pues hacía 8 días que la buscaba por todas partes, y no se había atrevido todavía a decirle al padre lo que ocurría. Matilde le hizo jurar que el señor Stangerson jamás sabría lo sucedido, cosa que la tía aceptó aliviada, pues se sentía bastante culpable de haber descuidado a su sobrina. Un mes más tarde la señorita Stangerson volvió al lado de su padre, arrepentida, sin ilusiones, con el corazón muerto. Solo deseaba no volver a oír hablar jamás de su marido, el terrible Bollmeyer, el rumor de cuya muerte corrió, por otra parte, algunas semanas después, y llegar a perdonarse su falta a sí misma, y rehabilitarse ante su propia conciencia a través de una vida de trabajo y de abnegación sin límites con su padre. Mantuvo su palabra. Mientras tanto, en el momento en que después de habérselo confesado todo a Robert Darzac cuando creía Bollmeyer muerto, y después de haber expiado tanto, se había concedido la alegría de unirse a un amigo fiel, el destino había resucitado a Jean Roussel, el Bollmeyer de su juventud. Este le había hecho saber que no permitiría su casamiento con Robert Darzac, y que la amaba siempre, lo que, era verdad. La señorita Stangerson no titubeó en confiarse al señor Robert Darzac. Le mostró la carta en que Jean Roussel Bollmeyer le recordaba las primeras horas de su unión en el pequeño y encantador presbiterio en Louisville. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. El miserable decía que era muy rico y expresaba la pretensión de conducirla allá. La señorita Stangerson le había declarado al señor Darzac que si su padre llegaba a sospechar tal deshonra, ella se mataría. El señor Darzac se había jurado que haría callar a aquel bandido, aunque tuviera que cometer un crimen. Darzac habría sucumbido si no hubiera sido por Rouletabille. En cuanto a la señorita Stangerson, ¿qué podía hacer frente a aquel monstruo? La primera vez, cuando después de varias amenazas que le habían puesto en guardia, se presentó ante ella en el cuarto amarillo, trató de matarlo. Por desgracia no lo consiguió. Desde aquel momento fue la víctima de aquel ser invisible, que podía dominarla hasta la muerte, que habitaba en su casa, a su lado, sin que ella lo supiera, que exigía citas en nombre de su amor. La primera vez le negó esa cita, reclamada en la carta de la oficina 40. De ahí resultó el drama del cuarto amarillo. La segunda vez, advertida por otra carta de él, llegada por correo cuando estaba convaleciente, ella evitó la cita, encerrándose en su tocador con sus enfermeras. En aquella carta, el miserable la prevenía de que, puesto que ella no podía salir, en vista de su estado, él iría a su casa y estaría en su cuarto tal noche, a tal hora, y que tomará las disposiciones necesarias para evitar el escándalo. Matilde Stangerson, sabiendo que tenía que temerlo todo de la audacia de Bollmeyer, abandonó su cuarto. Ese fue el episodio de la galería inexplicable. La tercera vez, ella había preparado la cita. Antes de salir del cuarto vacío de la señorita Stangerson, la noche de la galería inexplicable, Larsan le había escrito, como se recordará, una última carta, que dejó sobre el escritorio de la víctima. Esta carta exigía una cita efectiva, y fijaba la fecha y la hora, prometiendo llevarle los papeles de su padre y amenazándola con quemarlos si ella volvía a esquivarlo. Ella no dudaba de que el miserable tenía en su poder aquellos papeles. No hacía con esto sino repetir el célebre hurto, porque ella sospechaba desde hacía tiempo que, con su complicidad inconsciente, él había robado en otra ocasión los famosos papeles de Filadelfia, de los cajones de su padre. Y ella lo conocía bastante para saber que si no cedía a su voluntad, tantos trabajos, tantos esfuerzos y tantas esperanzas científicas no serían muy pronto sino cenizas. Resolvió volver a ver frente a frente a aquel hombre que había sido su esposo, para tratar de hacerlo ceder. Ya no podía evitarlo. Preparó, pues, la cita. Esta fue breve y es fácil adivinar lo que pasó. Las súplicas de Matilde, la brutalidad de Larsan, que le exigía que renunciara a Darzac. Ella se negaba. Entonces él la hirió, pero con el pensamiento fijo en culpar al otro, porque él era muy hábil y tomó muy buenas precauciones para alejar a Darzac. Utilizaba con Darzac las mismas armas que con Matilde. Le escribía dándole órdenes,
declarándose pronto a negociar, a entregar toda la correspondencia de antaño y, además, a desaparecer. Todo por un precio. Darzac tenía que acudir a las citas, siempre bajo la amenaza de divulgarlo todo al día siguiente, así como Matilde debía aceptar las citas que le fijaba a ella. Pero Larsan no había contado con Rouletabille. Ahora que ya está explicado el misterio del cuarto amarillo, no vamos a seguir paso a paso la gira de Rouletabille en América. Solo diremos que en la Filadelfia de la señorita Stangerson supo más sobre Arthur William Rains, su acto de abnegación y también su pretensión de casarse con ella, su poca discreción y la persecución incansable con que no había cesado de molestar a la señorita Stangerson, aún en Europa, la vida desordenada que llevaba con el pretexto de ahogar sus penas. Todo eso hizo que Arthur Rains no le fuera simpático a Rouletabille, y así se explica la frialdad con que lo trató en la sala de los testigos. Por otra parte, enseguida comprendió que nada de eso tenía que ver con el asunto Larsan-Stangerson, y descubrió el romance de Jean Roussel con Matilde Stangerson. ¿Quién era ese Jean Roussel? Fue de Filadelfia a Cincinnati, siguiendo el itinerario de Matilde. En Cincinnati encontró a la vieja tía, y se dio maña para hacerla hablar. La historia del arresto de Volmeyer fue una luz que lo iluminó todo. Pudo visitar en Louisville el Presbiterio, una modesta y antigua habitación de estilo colonial, que, en efecto, no había perdido nada de su encanto. Luego, abandonando la pista de la señorita Stangerson, siguió la pista de Volmeyer, de cárcel en cárcel, de presidio en presidio, de crimen en crimen, en fin. Al volver a tomar el barco en Nueva York para regresar a Europa, Rouletabille supo que en aquel mismo puerto Roussel se había embarcado 5 años antes con los papeles de un tal Larsan, honrado comerciante de Nueva Orleans a quien había asesinado. Pero ese no era todo el misterio de la señorita Stangerson. Matilde tuvo de su marido Jean Roussel un hijo, un varón. Aquel niño nació en casa de la vieja tía, que se las compuso con tanta habilidad que nadie supo nada en América. ¿Qué fue de ese niño? Esa es otra historia que todavía no tengo el derecho de relatar. 2 meses después de estos acontecimientos, encontré a Rouletabille sentado melancólicamente en un banco del Palacio de Justicia. ¿En qué piensa?, le dije. Tiene usted aire muy triste. ¿Cómo siguen sus amigos? Fuera de usted, me contestó. ¿Tengo realmente amigos? Me imagino que el señor Darzac y que la señorita Stangerson. ¿Cómo sigue la señorita Stangerson? Mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿por qué está triste? Estoy triste, me dijo, porque me acuerdo del perfume de la dama vestida de negro. El perfume de la dama vestida de negro. Siempre habla usted de ese perfume. ¿Me explicará al fin por qué lo recuerda con tanta asiduidad? Algún día, quizá algún día, dijo Rouletabille, y exhaló un profundo suspiro.